A veces, hasta para caer, hay que saber. Joder, chaval. Una caída más en El Salvador. A ver cómo la sacamos de aquí. Virgen santa, el barro que hay. Esto es una trampa, ¿eh? Esto es una trampa. Aire. Coger aire lo primero. ¡Hola! ¿Me ayuda a levantarla, hermano? Me caí con el barro. Pero por suerte, a los pocos minutos apareció un hombre llamado Félix. ¿Cómo te llamas? Félix. Félix. Que yo soy Agustín, hermano. Ahora la empujamos, ¿vale? Hasta allí. ¿A dónde? Hasta allí ya. Hasta el rellano. ¿Tú vives por aquí, Félix? Yo vivo allá en el Agua Fría. ¿Está siempre esto así de En mal? el invierno sí. En el invierno sí. ¿La tienes? No, no la tenías. Argentino sos. Español. A España. Tú salvadoreño, ¿no? ¿Y qué opinas de las pupusas como salvadoreño? Sí, es bien rico. ¿Cuál es tu pupusa favorita? Ah, el Salvador. Y lo roco. Sí. Lo roco con queso. Dios mío. Mucha carga, va. Mucha carga, hermano, y la moto pesa demasiado. ¿Vamos? Va. A ver. Oh. Gracias, Félix. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está esto? Son las típicas caídas tontas por falta de equilibrio. Y como te pillas ya cansado y súper sudado, no tienes luego cojones a levantarla. ¡Ay, qué bien van los neumáticos aquí, tío! ¡Uy, uy, uy! Sí, qué placer. Es que ni lo siento el barro ahora mismo. Lo bueno de ir con ruedas de tacos es que en arena y barro juegas con ventaja. Lo malo es que en cuanto viajas 3000 kilómetros se te terminan enseguida. ¿Es para acá? Aquí hasta acá y no más termina. Aquí hasta el espino. Para el espino, ¿no? Listo. ¿Y esta zona es segura? De aquí pues es seguro, toda esta zona es segura. ¿Y qué peligro tiene? Aquí ninguno. 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 Vale, vale. Bueno, Félix, discúlpame haberte manchado de barro, hermano. No hay problema. Pero ha sido un buen samaritano. Pues está siendo increíble la ruta, ¿eh? Debo reconocer que me está encantando, que me estoy sintiendo muy vivo y que al mismo tiempo busco el alivio de haber salido de aquí. Ese es el premio. Ese y una agüita de coco, bien helada. ¡Gracias! ¡Qué bonito es esto, por favor! Creo que está siendo mi ruta favorita hasta el momento en El Salvador. Sin duda alguna, sin el creo, lo está haciendo. Sin embargo, dado que era una zona muy remota de la que nadie me había hablado, por si acaso preferí ir saliendo más pronto que tarde. Así que por si acaso, mejor no paro más, salvo que me caiga, que será una parada forzada. Bueno, creo que está conseguido, ¿eh? Creo que está conseguido. ¡Vamos, coño! Efectivamente, Soy Tribu ha salido victorioso de esta ruta. A ver qué hay por aquí. A ver si me puedo tomar la ansiada agüita de coco. Hola, buenas. ¿Tienen agüita de coco? No, en la playa. Solo en la playa por allá. En la playa sí hay coco. Listo, playa El Espino. Me he confundido con El Espinar, que es el sitio al que fui a dar en Perú cuando se me rompió por primera vez el radiador. Os dejo aquí en la esquina el link de ese vídeo, por si lo queréis ver. Hola, buenas. ¿Tienes coco? Ah, allí. Listo. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Bien. ¿Todo bien? ¿Y usted por dónde se vino? Aquí por la carretera fea. Por la fea. Feísima. Me han dicho que usted vende coco. Pues le voy a comprar un agüita de coco. ¿A cuánto está? ¿A dólar? Perfecto. Mira, ¿quieres ver la moto cómo está por aquí? Ven. Mira. Huelule el bolsón. ¿Qué te crees? ¿Que no me he caído? Hazme caso, no vayas por ese camino. Yo allá anduve ayer. Así venía con las uñas así. Así como vengo yo, ¿no? Tengo lodo aquí. ¡Hostia! Parece un moco. La rica agüita de coco. Me la ha ganado a pulso. ¿Cuántos cocos parte usted al día? 50 cocos al día. ¿Tendrá buen brazo de tanto partir coco? ¿Y aquí qué hay en El Espino? Cuénteme. ¿A qué viene la gente aquí? Bañar. Yo surfeo sobre el barro. Sobre el barro, Mira, allá mira. del otro lado. Es que está feo, que no vio el panorama de la... Verlo lo vi, lo que pasa que no fui hábil. Agüita de coco es vida. Suero. Es suero, parece suero. Esto, igual lo que meten en el hospital es agua de coco. Y es natural. Es natural, Lo ¿verdad? único que no va... Va por aquí en vez de por aquí. Este es el buen suero, el suero de la madre naturaleza. Este pelón que me gusta yo, que parece yo por las orejas.
Oye, pues pelón él, pelón yo. hay cierta semejanza, ¿eh? Pero como la nariz es muy grande, le nació como Pinocho. ¿Puedo meter la moto en la playa? ¿Sí? ¿Y no se hunde? No, está duro, está seco. Te tomo la palabra, ¿eh? Como me hunda, me va a escuchar gritar para que venga usted a ayudarme a levantar la moto. Ahí voy con el carro. Un gusto. Avanzo un tramo por la playa y me voy para el Tunco, el Zonte y la Libertad. ¡Que viva El Salvador! ¡Qué bonito es esto, tío! Sigo respirando. Respiro el perfume de salitre que dejan las olas, el olor a selva recién mojada, las algas que se broncean sobre las rocas y, de la brisa que viene y va, también su aroma. Viajo despacio porque no tengo prisa. Viajo lento porque es la mejor forma que existe para conocer un territorio, sus circunstancias y todo lo que en él habita. El retrovisor muestra el pasado, pero yo prefiero mirar la ruta, pues en ella veo cómo metro a metro el futuro se engarza con el presente, con lo que será y es aquí, justamente. De esta manera, emprendí camino hasta el Zonte, sin imaginar que una gran tormenta tropical se confabulaba contra mí. Sabía que era época de huracanes, pero desconocía que aquel día se aproximaba uno. Cerebro que no sabe, cuerpo que se resiente, pues el camino hasta el Zonte sería una peligrosa tortura llena de lluvias, inundaciones, rayos y relámpagos. ¡Qué manera de llover, muchachos! No lo vi, lo avisaron ¿Por dónde lo avisaron? Aquí por el ministerio, siempre lo sigo. No estoy yo sincronizado con el Ministerio de Medio Ambiente, pero... Uy, perdón. Pero debería. ¿De dónde? De España soy. España. Un lugar de... Por motivo, En algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Miguel Saavedra. A mí hay gente que me dice que estoy loco por venir a El Salvador. Y Don Quijote le decía a Sancho, la cordura puede ser la peor de las locuras. Ver el mundo como es y no como debería de ser. Dulcinea del Toboso. Estoy buscando yo a mi Dulcinea, si la encuentras avísame, ¿vale? ¡Qué locura es esta! ¡Madre mía! Está yendo fuerte el agua, ¿eh? Muy fuerte. Cuéntame, ¿esto es normal es esta lluvia? De vez en cuando caen buenos vergazos de agua. Esa es una buena forma de describirlo, vergazo de agua. Al buen salvadoreño. Está costando llegar, pero vamos a llegar, ¿eh? Aunque una gran tormenta tropical te lo puede complicar. Me marca el mapa por allí, hermano. Aquí se puede ir. Aquí, allá hay salida a todos estos lados. Aquí porque está tapado de agua. ¿Se inundó o qué? Ah, sí, está inundado ahí. Ok, gracias. Había llovido tanto y tan fuerte que La Libertad, una de las ciudades costeras de El Salvador, estaba colapsada por varias inundaciones. Eso sí, la gente no para de comer pupusas. Podrá llover a mares, podrá ser el diluvio universal, pero la pupusa es sagrada. La pupusa en El Salvador es una religión a la que se profesa un inquebrantable rito casi diario. Y yo, ese día, no me atrevería a profanar la tradición. Está un poquito mojado, ¿eh? Sí. Pero él es un oso perezoso, es su naturaleza. Hola, soy el chico del Airbnb. ¿Tú eres el chico que hizo la reserva? El del Airbnb, sí. En versión más mojada y húmeda. Ah, ok. Voy a abrir ahora el portón para que puedas... Gracias. Una vez más. Si se quiere, se llega. Si se quiere, se llega. Y si se llega, probablemente tengas mucha hambre. Y si tienes mucha hambre, pupusas has de buscar.
llegado a El Zonte, un pequeño asentamiento costero donde se mezclan surfistas con pescadores unidos por el mismo amor. El amor al mar. ¿A qué viene la gente al Zonte? Por las olas. A ellos les gustan mucho las olas, por eso vienen aquí al Zonte. Ahora hay más turismo, la gente también. Cuando aquí venimos, la buena atención que también nosotros damos. El sur es vida, mamá. Unión, respeto y obediencia, mamá. ¿Obediencia? Ajá. ¿A qué? A él, al mar. Él es un Dios, es algo poderoso. Pues no es un ser humano, no es alguien con lo que estás jugando con algo especial. Pues. ¿Tú qué sientes cuando estás ahí metida? Vida, amor y paz. Se te olvida toda la maldad. Todos los problemas. Todo. Solo estás con él, tú y él. Luego la cerveza sabe más rica, ¿no? De vez en cuando, si te gusta la cerveza. Y por supuesto que nos gusta. De hecho, a Teco lo conocí bien contento el primer día que llegué y de inmediato supe que tenía que sacarle unas palabrillas. Está grabando. Sí, está grabando. Déjame ver. Toma uno. No ha venido la víctima todavía. Vas a ir a llorar, culero. Bueno, esto es inusual. Primera experiencia en enduro de mi vida. ¿Cómo vibra esto, muchachos? Me está sacudiendo el cuerpo entero. Lo más importante es no pegarle a las piedras de frente para no pinchar llanta delantera. Yo creo que pinchamos adelante. Uy, sí hemos pinchado, brother. Nunca es tarde si la dicha es buena. Me temo que esto puede resultar bastante adictivo. Joder, qué guapo está esto. ¿Cómo no había probado yo esto antes, muchachos? Dios mío, no sabía que era capaz de hacer esto, tío. Y me decía que me iba a traer algo fácil el cabronazo. Y esta era la ruta fácil. Madre mía. ¿Es normal que salga humo? 1, 2 tiempos, sí. 1, 2 tiempos. Luego buscaré en Wikipedia qué significa eso. Está más difícil que la última vez que estuviste. Sí. Esto es adrenalina pura, ¿eh? La idea es la diversión. El propósito es divertirse, ¿no? El propósito aquí es de no pensar en ni mierda más que en la próxima piedra. Y es que, créanme, ni intentándolo se puede. Creo que pinchamos adelante. Uy, sí hemos pinchado, brother. Pero allá adelante. Igual como tienen clinch, podemos caminar la llanta. La primera caída endurera de Agustín Hostos en su vida. ¡Bárbaro! ¡Qué locura es esto, tío! El cardio. El cardio puro. Dale, subiste bien, mira, todo ese pedazo te lo diste de un solo. Y aquí hay tracción. Oficialmente soy adicto a esto. He plantado una semilla en mí. Ojalá florezca. Esto es un gimnasio, ¿eh? Hostia, Dios mío de mi vida. Entonces, ¿el enduro cansa más que el motocross? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del enduro? Estos paisajes donde nadie llega, donde solo es un momento donde solo vos y tus amigos. Y se siente una conquista de la montaña, ¿sabes? A conquistar, pues. El enduro es una modalidad de motociclismo que consiste en atravesar terrenos muy accidentados especialmente elegidos para probar la resistencia de los pilotos. El hard enduro es lo mismo, pero más duro. Me vas a tener que ayudar en esta, ¿eh? Yo te puedo ayudar, maje, pero estás entregando el fusil y eso ya es quebramiento de regla. Eso no me lo dijiste antes de salir, ¿eh? Estoy demasiado cansado, pero muy contento y esto definitivamente sabe a recompensa. Adicto en sus múltiples formas a las dos ruedas. ¿Qué te hace sentir a ti esto? Puta, una adrenalina paloma, maje. Paloma. Tengo que admitir que esta noche no dormí una mierda. Sabía que hoy iba a ser
Un test diferente, importante, una disciplina un poquito más riesgosa. La buena noticia es que me está encantando y que estos 5 años de autoaprendizaje es la base para al menos estar pudiendo encarar los caminos. ¿Qué es lo más importante según tú para alguien que está empezando enduro? Mira, no es algo que por leer un libro vas a aprender. Es como el surf, porque no es algo que vos entendás, sino que es memoria muscular. Tu cerebro te indica de que esa zanja, la moto se va a mover de esta y de esta y de esta otra manera porque recuerda eventos pasados donde así funcionó. Entonces inmediatamente te descarga la idea de, ok, ahí y toca segunda, gas, y pasas. Ya son fórmulas que se te quedan en el cerebro, que tus músculos ya reaccionan, pero es por la práctica. ¿Y qué tal lo estoy haciendo para ser mi primera vez? No, buenísimo, loco, buenísimo. Ya le estás agarrando el momentum, es que una vez no puedes ir, una vez ya arrancás y no bajes las piernas nada más. Supongo que una de las cosas buenas del enduro es el cómo se duerme después, el cómo se come, el cómo se bebe y el cómo se todo, ¿no? Ahorita que terminemos la ruta vamos a llegar directo a cerveza fría, comida y después la hamaca. ¿Y qué fue eso tan importante que me dijiste ayer que no hiciera? Que no te la fueras a masturbar, cerote. Se te van las energías. Vas a llorar un poco más. Sí, tenés que estar 100% bien dormido, bien descansado, porque el cuerpo sí recibe un gran desgaste por este deporte. Estoy teniendo la sensación de que estoy tensando más el cuerpo de lo realmente necesario. Como mi primera vez haciendo off-road con una Big Trail, que tenía el cuerpo súper tenso y como no conozco el terreno, no conozco la moto, nunca he hecho esto, no sé bien cómo va a reaccionar, sobretensiono el cuerpo y al minuto, por ejemplo ahora en la subida, tenía que estar haciéndolo en tramos de 30 segundos, tío, ya no, o sea, 30 segundos y ya el corazón estaba al límite, ya no podía más. Tenía que respirar otro poco y recuperar. ¿Cómo me recomiendas que dosifique? Una de las cosas que siempre se te olvida a todo endurista, incluso a los más que tienen más experiencia, cuando estás en el reventón y vas y en una parte, se te olvida respirar. Cuando te pega el choque el cuerpo de que no estás respirando, ahí es donde uno se cansa 3 veces más rápido y te fundís ahí. Dejas la moto y ya no te quieres mover. Cuando solo es saber ocupar tu energía necesaria. Un jalón o 2 jalones de moto gasta más tu energía que ocupar el motor y solo moverla, pivotearla de un lado al otro, ¿me entiendes? Son técnicas que se aprenden para ir ocupando más eficiente tu energía, porque acordate que, como te dije ayer, tenés tu energía, la luz del día, o sea, todos los factores que involucran el juego, el capítulo 1 del juego, ¿verdad? Y se te va acabando la vida, se te va acabando el oxígeno, se te va acabando todo. O sea, esto es realmente como un videojuego que hay varios niveles que te indican cómo está la energía, el agua, la vitamina, la proteína, la hidratación, y unos bajan y otros suben, ¿no? O sea, la barrita de cansancio va subiendo, la barrita de energía va bajando. Correcto. Y no hay una seta mágica como en Mario Bros por si te matas, ¿no? Una one up, aquí no hay, ¿no? No, solo lo que traigas en tu maletín es lo que traes para hacerle frente a la aventura. Primera lección de novato, salvo agua, no he traído nada. Si tuvieras que definir el espíritu del enduro, ¿cuál sería? El espíritu de aventura, viejo. Esta mierda es como que fuera un caballo de metal. Tienes que ser un verdadero jinete, vaquero para querer andar aquí. El enduro no es para todos. O te gusta y te encanta, o no volvés a tocar la moto. Si ahorita no llevaras una sonrisa, ya sabemos que no era para vos. Y si la tengo es que... Es porque te ha gustado esta mierda. Pues vamos a darle... Viva la adrenalina, viva el sentirse vivo. Estoy muerto que no puedo más, pero vamos a continuarla. Que nada ni nadie te haga creer que no puedes hacer algo que en realidad sí puedes hacer. Nadie nace sabiendo. Yo empecé de cero y ahí estaba, 5 años después, en El Salvador, haciendo hard enduro por primera vez en mi vida, percatándome de que el límite está no donde te digan los demás, sino donde tú lo quieras poner. Será que me molesta mucho si la llevo así suelta, ¿no? Está con clavos, ¿eh? ¿Cómo decías? Que las mejores cervezas son después del enduro. Tienen el mejor sabor. Ganémonosla. Y conduzcamos hasta el final, a pesar de que haya un poquito de tráfico en la ruta.
No solo se conquista la montaña, conquistas el terreno que te comieron los fantasmas del no podrás, no serás capaz. Para ti no es posible. Y para ti, al igual que para mí, todo es posible si se quiere lo suficiente. Eso sí, hay que ponerse en forma. Estas puntas de flecha, mira, de obsidiana, indígena, son talladas. ¿En serio? Piedra de rayo. Con esto podríamos haber cortado la suela. ¿Sí? ¿Te la habías encontrado antes? Sí, ya me lo había encontrado antes. Todos estos son asentamientos indígenas, viejo. Antiguos, son para la buena suerte. Tráetelo. Gracias, Antes de que El Salvador se llamara El Salvador, se llamaba Cuscatlán. Y la palabra Cuscat significa obsidiana o huiste. O sea, la tierra de la obsidiana. La tierra de la obsidiana. Estábamos rodando por campos de maíz que antaño fueron poblados por indígenas. Estábamos rodando rodeados de montañas y volcanes. Estábamos rodando, en definitiva, por la ladera más bonita de la vida. Hermano, tu país es bien bonito. Bota, loco. ¿Cómo es que funciona el tema del ego en el enduro? No te tenés que dejar de nadie. Tenés que subir porque los otros subieron también. Si no te van a estar jodiendo de por vida. Gracias por confiar en mis aptitudes. La verdad es que jamás pensé que fuera capaz de hacer esto, brother. No, ya traes ritmo. Ya traes ritmo. Ya está. Ya un par de salidas y digo que te sacamos a algún nivel así, Mario Bros. Siempre me dijeron que hacer enduro con motos livianas mejora muchísimo la conducción off-road con motos grandes Big Trail. A día de hoy puedo asegurar con conocimiento de causa que es completamente cierto. Adiós pues, jefe, que le vaya bien. Buenas tardes. Jefe. Para la mula bien cargada, ¿eh? La mía, por suerte, no. Al ser una moto de 125 de 2 tiempos pensada para los terrenos más extremos, sentí una sensación increíble de realmente estar dominando la montaña. En la cámara no se aprecia la inclinación, pero les aseguro que era uno de los caminos más empinados que he recorrido en toda mi vida. El corazón me iba a 1000 por hora. La adrenalina estaba desatada y lo único que pedía al cuerpo era simplemente más. Esto es drogadura, pensé cuando terminamos de subir el último tramo complicado. No sé si se nota, pero estoy temblando. No se ve, pero el corazón está cabalgando. Hostia, tío. Y yo pensaba que sabía lo que era la aventura. Los zopilotes, los buitres, rondando en el cielo para ver si sucumbo. Pero no, amigos. Hoy no es el festín. Otro día tal vez. Hoy no. Estoy temblando. Yo no sé ni cómo... No sé ni cómo subió eso, señora. Algo fea, sí, algo fea. Aunque divertida. Gracias, hermano. Ha sido muy especial para mí esto. Pues sí. Una vez más, si se quiere, se puede. Esto es tan bonito que uno incluso se emociona. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ser, que no es poco. Ser, que en realidad es mucho. Ser sin juicios ajenos. Ser sin juicios propios. Ser sin miedo a ser. Ser con ganas de ser. Ser en el acierto y en el error. Pero ser. Pase lo que pase, ser.